9:52 en toda la República Argentina, 25 grados en la ciudad de Posadas, nublado, probabilidad de lluvias durante toda esta jornada. Bueno, momentos dramáticos que estamos siguiendo con mucho dolor en todo el mundo, pero especialmente en Misiones, porque tenemos muchos de los misioneros un corazoncito también en Ucrania. De allí han venido nuestros abuelos, bisabuelos, y también hay muchos misioneros allí en Ucrania. Uno de ellos es Aníbal Soutus, que es justamente misionero, pero logró salir de Ucrania. Ahora está en Roma y está en comunicación con nosotros. Hola Aníbal, ¿cómo estás? María Marta y todo el equipo, te saludamos. Hola María Marta, un saludo. Bueno Aníbal, ¿cómo estás? ¿De hace cuándo pudiste salir de Ucrania? Contanos un poco en qué parte estabas y dónde te encontró esta invasión rusa. Yo tengo mi casa, mi familia en Kiev, y estaba realmente, en la parte fuera un poco de Kiev, donde están las rutas, el lugar donde teóricamente podían entrar los invasores. En cuanto yo también tengo la ciudadanía americana, porque mi mujer es hija de ucranianos y mi hija también, la embajada con mucha anterioridad ya nos comunicaba que tendríamos que abandonar el Estado, tendríamos que abandonar Ucrania. Abandonar porque siendo ciudadanos americanos no era tanto el peligro era el peligro de caer en ser prisioneros, usarnos a nosotros como propaganda, como los americanos que están acá, entonces fue una decisión muy dura, una decisión que tuvimos que hablarlo entre nosotros, porque mi idea era quedarme en el lugar, pero si yo me quedaba mi hija, y entonces tuvimos que ir. Lo hicimos con anticipación, no nos escapamos, tuvimos que retirarnos, y para nosotros el lugar más cerca de Ucrania, estamos esperando para volver. Entonces estamos en Roma. ¿Hace cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Y cómo es tu familia? ¿Y hace cuántos años que vivís en Ucrania? Que yo en Ucrania llegué por primera vez en el 1991. O sea, yo estaba estudiando en Roma y justo en esa época era la época de la perestroika de Gorbachov. Y una de las medidas que tomó Gorbachov era de la legalización de la Iglesia Católica Ucraniana, que estaba en la clandestinidad. En cuanto yo soy abogado jurista civil y eclesiástico, me pidieron que yo vaya a ayudar en la parte de la reconstrucción de la Iglesia en 1990. Hola, bueno, a ver, hemos perdido aquí la comunicación. Vamos a intentar se retomar. Nos apareció la pantalla, no sé qué le está. Ahí está, parece. A ver, hola. A ver. Hola. Bueno, estamos teniendo una comunicación. Claro. Ahí volvió. Hola, bien, ¿no? ¿Nos escuchás? Yo escucho. Ahí está, ahí volvió. Bueno, nosotros no te escuchábamos. Bueno, Aníbal, nos estabas contando entonces, por eso así fue como llegaste a Ucrania. Y ahora, ¿hace cuántos días saliste? Vos nos decías que ustedes salieron por esta indicación ya del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por la nacionalidad de tu esposa. Pero ¿hace cuánto estás fuera de Kiev? Okay, en realidad, yo hace un año más o menos que me encargaron un trabajo en Roma. Entonces yo viajaba a Roma, Kiev continuamente. Yo estoy encargado de parte jurídica de la Iglesia ucraniana católica en Roma, y en ese sentido mi lugar de trabajo ahora actualmente, el último 6 meses era Roma. Yo viajaba todas las semanas a Kiev, entonces era más lógico traerlos acá en Roma, porque como tenía ciudadanía americana no teníamos intenciones de volver a los Estados Unidos. Sabemos que estas horas son críticas en Kiev,
supongo que tenés mucho más información. ¿Qué sabés de tus amigos? No sé si tenés familia que quedó en Kiev. O sea, lo que sorprende y me sorprende a mí mismo, el nivel de solidaridad que existe entre los ucranianos. Yo habitaba eso es un pueblo que está pegado a Kiev, o sea, es todavía Kiev, pero pegado. Es un pueblo que tiene una cierta autonomía. En este momento se organizó, o sea, como si fuera una defensa barrial, o sea, toda la región, todo el pueblo todos los hombres del pueblo generalmente están controlando la situación, con elementos del ejército, con elementos de la policía. Se bloquearon todas las calles, de noche se hace patrullaje continuamente, se avisa al ejército. En mi casa, yo abrí mi casa, en cuanto yo tengo una casa que tiene sótanos grandes, entonces muchas personas, sobre todo me pidieron personas enfermas, están durmiendo en el sótano, porque dormir fuera es peligroso en el sentido de que si cae una bomba o un misil, la vida no. Estamos viendo imágenes de este famoso convoy que se ve en imágenes satelitales, que tiene 60 kilómetros, que está avanzando por tierra, se habla de un asalto. Digo, es lo que vemos nosotros. Esa información, vos también la compartís. ¿Cómo se vive esa espera de ese momento que parece que va a ser muy duro ahí en Kiev? Solamente pensar en esta cantidad de kilómetros de material bélico puede intimidar a cualquiera, porque estamos luchando con uno de los ejércitos más grandes del planeta. El problema es, uno de los problemas que tienen los atacantes es que el invierno pasó. O sea, entrar fuera de las rutas se hace muy difícil en cuanto porque la nieve se derrite y la tierra se hace un barro que se hunde. Los tanques simplemente se hunden y no pueden seguir caminando. Los tanques todos, o sea, toda la parte. Entonces ellos tienen que seguir las rutas y eso es prevedible. Y se le puede esperar. Entonces, en ese sentido, esta noche hubo un ataque. Ellos están recibiendo un duro golpe y en los pueblos, en el camino, la gente hace barreras, sale al encuentro, porque el problema para estos soldados que entran es que ellos están totalmente adoctrinados y que iban a otra situación. Cuando ven que la gente, el pueblo la parte ideológica se le cae, en cuanto no están luchando contra un gobierno fascista como les estaban insinuando por mucho tiempo, sino están luchando contra una gente, con los pueblos, están matando personas, están matando niños, porque al pasar el tercer día, el ejército ruso se dio cuenta que no alcanzó no alcanzó las metas que tenía. La meta de Putin era que Ucrania... Bueno, va y viene, ¿no? Ahí sí, parece que se cortó. Hola. Quedó como... Sí, es que se oscurece. A ver, hola. A ver si volvimos ahí. Ah, sí. Ahí está. Vamos, sí, a ver qué podemos. La meta de Putin era, ahí se cortó. Sí, ahí te escuchamos. Sí, o sea, es clarísimo, sobre todo ya está claro que la meta central era tomar 3 grandes ciudades que son un poco la columna vertebral de la Ucrania, pero sobre todo Kiev, que es una ciudad que está a 60 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. 60 kilómetros para un tanque, eso es varias horas de viaje. O sea, grandes cantidades de tanques pueden destruir cualquier tipo de defensas. Y eso es lo que estaban pensando. Entonces Putin tenía el plan, al segundo día, al tercero, derrocar al gobierno, poner un gobierno títere, decir que se terminó la intervención y no recibir todas las sanciones que le habían
habían amenazado de que iban a aplicarse. Ucrania resiste. Ucrania le estaba esperando, sufren una gran derrota desde el punto de la cantidad de tanques, soldados. Los soldados se quedaron sin combustible, en cuanto la aviación destruyó 60 cisternas. O sea, hay unos sistemas de drones que hacen el trabajo de ir a destruir lo que es fundamental para una invasión. O sea, el sistema, ellos portan sistemas antiaéreos portables y esos son destruidos todo lo que sea la alimentación y el combustible. Y al quedarse sin combustible, los tanques pasan a ser obsoletos. Pueden seguir moviéndose por varias horas, pero un tanque necesita mucho combustible porque son maquinarias muy pesadas. Entonces, muchísimos tanques fueron abandonados por falta de combustible, y los soldados saliendo y se entregaban y la logística falló. Entonces, pasando el tercer día, ¿qué está sucediendo en este momento? Desde ese momento, al inicio se atacó a las bases aéreas, al sistema militar, con la intención de destruir lo que sea el sistema antiaéreo para que puedan volar los aviones y atacar los aviones. No se destruyó, el sistema antiaéreo está intacto, sigue luchando. Por eso ya derribaron 30 aviones, pero son aviones que entran y salen rápido por el miedo a los antiaéreos. O sea, el cielo está cubierto. Está también el antiaéreo que detiene a los misiles. Pero evidentemente es un sistema que muchas veces no puede al 100%, pero más del 70% de los ataques con los misiles son destruidos en el aire por el sistema esto. Aníbal, estamos viviendo un momento en el que la información, ¿no? Bueno, en las guerras siempre hay, ¿no? Uno después se entera de cuánto había de verdad de lo que se estaba diciendo, ¿no? Y entonces la información, sobre todo ante tanta desinformación, es fundamental. Y por eso te preguntamos, en relación a los contactos que tenés con los que todavía están en Ucrania, ¿cómo ven esta situación? Algo nos estás contando ya, ¿no? Pero ¿cómo pueden seguir los próximos días? Okay, el problema central es Putin, que no puede asimilar la derrota. Entonces está juntando toda la fuerza que puede, y según un reporte de la inteligencia norteamericana, el 80% ya de toda su capacidad activa de soldados está ya en Ucrania. Está en Ucrania peleando, pero no tiene la capacidad del refuerzo, porque los refuerzos tendrían que llamar están en un problema de refuerzos. Pensaron que iba a ser un paseo, y entonces el peligro ahora es que entre en guerra también Bielorrusia, por la falta de soldados. Y en estos momentos ellos están haciendo una táctica que ya pasa a ser crimen de guerra, porque ellos están bombardeando a la población civil. Kharkiv, la ciudad que tenían que ellos el primer día, el segundo tomarla, están destruyendo barrios enteros para que haya una catástrofe, en el sentido de que la gente salga a pedir la paz. Y en este sentido la guerra no puede tener una marcha atrás, porque ya pasan a ser criminales de guerra. No se puede permitir y entrar en una negociación en el cual no se pueda castigar ese tipo de crímenes. Respecto a qué es lo que está en juego, ¿no? Digo porque hay discursos, ¿no? Rusia tiene su explicación. Como ucraniano que sos, ¿cómo ves y cómo compartís, cómo ven los ucranianos esta invasión rusa? Hay que tener bien en claro que la guerra con Rusia no empezó ahora. Hace 8 años, cuando fue invadida Crimea. Cuando cae, se hace la revolución de la dignidad, cuando cae el gobierno prorruso, que fue elegido por el pueblo,
y que cuando fue elegido, ¿no?, siempre hablaba de la integración con la comunidad europea, pero siempre hacían el cuento de que a nosotros la comunidad europea no nos recibe, no nos quieren. Entonces estamos en ese limbo. O sea, ellos no nos quieren, nosotros queremos, pero hacían todo para integrarse en la idea de Putin de recrear la Unión Soviética. Está con una fobia de unir los tres pueblos, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, en un solo Estado, pero es un anacronismo, es una idea que lo único que está trayendo es dolor, muerte, porque es acrónico, antihistórico. Y él no reconoce que Ucrania es un país, es una nación. Él claramente dice que Ucrania no existe como nación. Claro, que es parte de Rusia. Aparte que nunca un ruso es igual a un ucraniano, eso ya históricamente. Y al no poder, porque con su gobierno quería imponerse esta alianza de tres países, uno solo, pensó que a la fuerza lo podía integrar en Rusia. Pero no se puede un país de 40 millones de habitantes exigirle, pedirle y obligarles a estar en una coalición, en un gobierno en el cual no nos sentimos parte. Nunca se sintió parte. Ucrania siempre, el espíritu ucraniano es totalmente diferente del espíritu ruso. O sea, eso es clarísimo. El ucraniano, y es nuestro problema, nosotros somos demasiado amantes de la libertad. Es un pueblo muy rico, un pueblo muy folclórico, un pueblo muy... nosotros, por ser de ese tipo, nosotros somos democráticos, nosotros no necesitamos un zar. Nunca lo tuvimos un zar, nunca tuvimos un emperador. Para nosotros el problema, nosotros tuvimos problemas por eso, porque en ciertos momentos de la historia, si hubiéramos tenido una mano fuerte, hubiéramos mantenido mucho, porque fuimos invadidos varias veces, pero el espíritu del pueblo, la cultura del pueblo es más vieja que Moscú. Cuando en Kiev había una universidad, en Moscú era un barrial, todavía no había nada. Aníbal, ¿de qué lugar de Misiones sos originario? Yo soy de Posadas. Ah, de Posadas. Bueno, hace mucho que estás allá. Bueno, Aníbal, gracias. No sé si querés cerrar con alguna reflexión final, teniendo en cuenta, ¿no? Que estás allá. No, la reflexión final es tomar una cierta conciencia de que el culpable no es solamente Putin. El culpable somos casi todos. O sea, es un poco, porque no hace mucho en momentos en que era clarísimo este tipo de agresión, nuestro presidente va y visita en contra todo tipo de, o sea, en cierto sentido hay una complicidad que es mucho mayor, y en cierto sentido eso es una cierta culpa también. Vos seguís siendo argentino. Todos los países dejaron de ser, los países lo dejaron avanzar es una creación del occidente, porque cuando la primera vez invaden Georgia, tenían que haber reaccionado, no reaccionó nadie, por los intereses económicos. El petróleo, el gas, y siempre pensando, no es nada, y a costo de sangre de personas. Lo sufrieron cuando en el 2014 tomó Crimea. A Rusia, a Putin no se le castigó, fue una violación brutal del derecho internacional. La base de la convivencia pacífica de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sin esa derecho internacional, todo cae. No se puede permitir a un país imponer a otros países sus propias, cuando son países independientes. Claro. Entonces, y Europa en cierto sentido también es culpable. O sea, ahora hay menos mal, al menos es una solidaridad, porque si cae Ucrania, este personaje no se va a detener ahí, ya es clarísimo, y están en peligro todos los otros países que están al lado.
Uh-huh. Y aparte tenemos que tener en cuenta que psicológicamente, yo no sé si está muy bien de la cabeza. Aníbal, gracias por hablar con nosotros. Bueno, mucha solidaridad, mucha fuerza y ojalá esto termine pronto, se vuelva a la paz, ¿no? Gracias. Ok, sobre todo. Hablábamos con Aníbal Soutus, él es misionero, es posadeño y bueno, está en estos momentos en Roma. Nos explicaba que desde la década del 90 estaba estudiando en Roma, había ido a eso, es abogado, nos decía, nos explicaba, bueno, que le piden que se ocupe de toda la cuestión de derecho canónico de la Iglesia católica ahí en Ucrania, que bueno, que tras la perestroika volvía a ser religión permitida, ¿no? Nos decía que estaba prohibida hasta entonces. Y bueno, y por eso en realidad él siempre está entre Roma y Ucrania y ahora en realidad están en Roma, bueno, salió de Kiev. Nos contaba, ¿no? Cómo su casa está siendo refugio